Bueno, como saben, hoy vamos a estar trabajando con el segundo trabajo práctico. El segundo trabajo práctico es sobre luz, sobre reflexión y refracción. Así que vamos a estar haciendo eso el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Bueno, así que para hacer el segundo trabajo práctico tenemos que ingresar al campus y desde el aula virtual vamos a la sección de trabajos prácticos, segundo trabajo práctico. Como vemos es sobre ley de Snell. Y vamos a ir a las consignas, que nos va a abrir un archivo de Word. Nos va a mostrar un poquito de qué se trata, ¿no? En el trabajo práctico vamos a estar usando un laboratorio remoto de este estilo. Es un compás que va a estar midiendo los ángulos, un haz de luz que va a incidir en un material y se va a refractar. Entonces nosotros con el compás vamos a poder medir el ángulo con el que se incide y el ángulo con el que se refracta. Bueno, un poquito sobre la refracción, esto ya lo habíamos visto en clase, ¿no? Pero lo que habíamos dicho era que cuando la luz cambia de medio, cambia la velocidad con la que se mueve la luz, con la que se propaga la onda de luz, ¿no? Cambia la velocidad, pero no cambia su frecuencia, por lo tanto tiene que modificar la longitud de onda, y esa modificación en la longitud de onda hace que la luz se desvíe de su trayectoria. Entonces se modifica el ángulo con el que viajaba la luz. Esa desviación es lo que se conoce como refracción. Algunos medios refractan más que otros, dependiendo de la velocidad de la luz en ese medio. Bueno, acá está el ejemplo de la luz que incide en agua y el agua refracta la luz. Entonces, algo que se veía con una determinada dirección se ve con otra dirección por el fenómeno justo de la refracción. Bueno, el laboratorio nos va a permitir medir la refracción en tres materiales: acrílico, aceite y agua. Y la idea sería registrar ángulo de incidencia, ángulo de refracción para los tres materiales. Luego eso lo vamos a graficar y vamos a hacer algunos estudios sobre la relación que hay entre la incidencia y la refracción. Así que vendríamos acá al laboratorio, les voy a mostrar más o menos cómo funciona y después nos separamos en grupos para tomar los datos, ¿sí? Bueno, una vez que entramos al laboratorio, ponemos empezar a configurar y nos va a dar elegir el medio en el cual va a refractar la luz: acrílico, agua y aceite. Pongamos acrílico. Y van a haber dos configuraciones, normal o invertida. O sea, en la normal la luz incide desde el aire hacia el acrílico y en la invertida va a incidir desde el acrílico hacia el aire, ¿sí? Nosotros vamos a ir con la configuración normal y después pasamos a la invertida más adelante en el trabajo, ¿sí? Entonces, acrílico normal. Comenzamos la medición, nos va a tirar un ángulo de 0 grados y la idea va a ser ir cambiando los ángulos e ir midiendo para cada incidencia qué refracción le corresponde, ¿sí? Modificamos los ángulos con la flechita esta de acá. Hacia la derecha aumentamos el ángulo, hacia la izquierda disminuimos. Por ejemplo, si yo aprieto ahora, el ángulo de incidencia va a ser de 10 y ahí cambian las imágenes y me muestra para un ángulo de incidencia de 10 grados, ¿ven?, cuál va a ser el ángulo refractado. Bueno, la calidad de las fotos no es muy buena, entonces van a haber momentos en los que uno no llega a apreciar bien dónde está ubicado. Esto funciona así. Fíjense que cuando ellos inciden, miden desde el comienzo del haz de luz, ¿ven? Justo en el 10. Entonces lo que nosotros tenemos que ver acá es el final. Acá. Esta sería la medición. Cada rayita indica un grado. O sea, acá nosotros tendríamos 5, 6, 7, 8. O sea, para una incidencia de 10 grados tenemos una refracción de 8 grados, ¿ven? ¿Lo llegan a apreciar a eso? ¿Se entiende cómo leer el compás, el transportador? ¿O no? O sea, desde 0 contamos hasta donde da la luz, ¿no? Claro, hasta donde termina de dar la luz. O sea, acá yo tengo 0, las rayas grandes son 5. Tengo 0, 5, 6, 7, 8. Para 10 grados de incidencia tengo 8 de refracción. Si avanzo con 20 grados, para un ángulo de incidencia de 20 grados, acá yo tendría un ángulo de refracción de 10, 11, 12,
13, 14, ¿ven? ¿Se llega a apreciar? Para 20 me dio 14 esta vez. Puedo pasar a un ángulo de 30 y vuelvo a medir la refracción. Esto sería 15, 16, 17, 18, 19, 20 me da. Para un ángulo de 30 me da 20. ¿Ven? Es eso. ¿Qué es lo que va a pasar? En primer lugar, que ya de por sí la foto no es de muy buena calidad y además tiene una unidad de medición de 1 grado. O sea, que me está dando las medidas de a grados, ¿no? Entonces, cuando venimos acá a la tabla, habla sobre una incertidumbre. La mínima incertidumbre es de 1 grado. O sea, por ejemplo, en esta medición yo medí 20 grados, pero con una incertidumbre de 1 grado. O sea, yo medí 20, pero bien podía ser 19 o 21, ¿sí? Pero el instrumento de medición que estamos usando está graduado en 1 grado, entonces yo no puedo asegurar que es 20 justo, ¿sí? Eso es por un lado. Por el otro lado, mientras más grande es el ángulo, cada vez se va dispersando más la luz. Ahora lo vamos a ir viendo, pero fíjense cómo cada vez la luz tiene menos intensidad y está más desenfocada. A medida que vamos agrandando el ángulo, cada vez es más difícil identificar el haz de luz refractado, ¿sí? En 70 grados, fíjense cómo en 70 grados la luz es muy débil y hay una gran parte de luz que se está reflejando, ¿ven? Para ángulos muy grandes empieza a reflejarse una parte del haz y otra parte es la que se refracta, ¿ven? Entonces cada vez tiene menos intensidad el haz de luz. Fíjense en 80 grados. En 80 grados se refleja mucho y lo que se refracta está bien disperso, ¿lo ven? Entonces es mucho más difícil determinar el ángulo refractado, porque ahora la luz está bastante dispersa, ¿ven? ¿Se llega a apreciar eso? Acá el valor que yo tengo que tomar es el que está acá por 43 más o menos, lo veo yo. Y estos 80 es la reflexión que hubo. La luz se refleja a una parte y la otra parte se refracta, ¿ven? ¿Se llega a ver eso? Genial. Entonces acá el valor que yo tengo que tomar es más o menos 43, es lo que yo veo, más o menos 43 grados. Estos 80 no van, estos son los de la reflexión, ¿sí? Otra cosa que vi es que si yo intento aumentar el ángulo a partir del 80, tendría que dar 90, pero se queda cargando, como que se buguea la página y no pasa de 80. O sea que yo voy a tener los datos de 0, 10 hasta el 80 grados, ¿sí? De 10 en 10 hasta 80 grados. Esos son todos los datos que voy a tener. Y esos son los datos que van a ir acá en la tablita. Lo que podríamos hacer es abrir Excel y hacer la tablita en Excel o lo hacen a mano, ¿no? Así pondríamos, por ejemplo, tendría que poner acrílico y pondríamos incidencia o ángulo incidente y refracción, ángulo refractado. Así esto sería 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 y los refractados, ¿no? En 0 es 0 y luego tenía el 8, el 14, el 20, etc. Esto va a estar en grados. También podríamos hacerlo en radianes. Si yo quiero pasar de grados a radianes, tengo que multiplicar por pi y dividir por 180. ¿Por qué podríamos pasarlo a radianes? Porque cuando después usemos GeoGebra trabaja de forma predeterminada, trabaja con radianes. Y yo estuve intentando pasar para que use grados, y la verdad es que no pude entender bien cómo reconfigurar GeoGebra para que trabaje con grados en lugar de radianes, ¿no? Entonces, habían algunas comparaciones que yo quería hacer y no pude por estar trabajando con grados, ¿no? Más allá del trabajo práctico, o sea, para el trabajo práctico no hay que trabajar con radianes, pero yo les quería mostrar algunas comparaciones y no pude hacerlo. Bueno, la idea sería entonces abrir el laboratorio, trabajamos con acrílico, calculamos todos los ángulos refractados, trabajamos con agua, todos los ángulos refractados, con aceite, todo. Armamos las 3 tablitas.
ángulo incidente, ángulo refractado. A cada ángulo se le da o se le asigna una incertidumbre de acuerdo de acuerdo a la graduación del instrumento de medición y también de acuerdo a la calidad que tenga el haz de luz, ¿no? Porque como vimos, para ángulos muy grandes el haz se abre mucho y es difícil de identificar. Entonces ahí ustedes establecen por su cuenta qué grado de incertidumbre le dan a la medición, ¿sí? Luego eso se grafica en GeoGebra, lo graficamos. En el eje Y ponemos el ángulo refractado, en el eje X el ángulo de incidencia, ¿sí? Y vemos qué nos queda, si nos queda una recta, una parábola, una curva, eh, y, y eso sería todo de la primera parte. Luego el ejercicio nos pregunta si hay una relación proporcional, y claro, si esa proporción es directa, o sea, si hay una relación lineal entre el ángulo incidente y el ángulo refractado. Hasta ahí vamos a llegar. De ahí después nos queda comparar con un modelo que eso lo hacemos juntos. Así que bueno, yo voy a dividirlos en grupos. La idea sería que tomen cada grupo las mediciones de los tres materiales, ¿sí? O sea, en un grupo uno va a medir el acrílico, el otro mide el agua, el otro el aceite, arman las tablitas, grafican en GeoGebra y contestan las preguntas respecto de si hay una relación lineal o no entre los ángulos incidentes y los ángulos refractados, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dice Bauti, profe, ¿podríamos ponerlos, por ejemplo, que el ángulo es 41 a 44? O sea, en realidad vos elegís un 1, que sería en el medio de los dos, ¿no? 42,5, 42 o 43. Y después le pones la incertidumbre, o sea, el error, más menos 1 grado o más menos 2 grados, ¿sí? Fíjate que cuando el laboratorio mide el ángulo de incidencia, lo mide desde el límite. O sea, no, bueno, depende de cómo lo graduó. O sea, el que hizo el experimento comenzó midiendo desde donde comienza el haz y ahora lo está midiendo desde el medio del haz, desde el centro. O sea que acá yo tendría que ir al centro de este haz, que me da 42. O sea, esto yo pondría esto como 42 más menos 1. Pero más allá de eso, por lo que veo, el criterio que usaron para medir el haz no está muy bien definido. Entonces es normal que quede con algún grado de error, ¿sí? Por lo tanto, ustedes traten de ver lo que pueden ver, ¿sí? Y si ven que les quedó muy incierto la medición, le agregan un poquito más de margen de error, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá yo podría poner 42 más menos 2, porque el haz está muy disperso. Eso solo va a pasar en los últimos ángulos, porque mientras más chico es el ángulo, el haz de luz se dispersa menos. ¿Ven acá? Está menos disperso en 70. Y en 60 va a estar muchísimo menos disperso. Va a ser más fácil de leer. ¿Sí? ¿Se contestó la pregunta, Bauti? Genial. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a separarnos en grupos, entonces yo voy a armar las salas. Como les dije, todos los grupos tienen que hacer las mediciones de todos los materiales, ¿sí? Hacen las mediciones en el modo normal de incidencia, ¿no? O sea, acá en el modo normal. Bueno, si están haciendo esto y les surge alguna pregunta, al grupo de WhatsApp, ¿sí? Y nos ayudamos. Más o menos vamos a estar 20 minutos, pero bueno, les voy a estar consultando por el grupo también cómo vienen y si les queda mucho. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Sí, Nicole, decime. Te tiene que asignar una sala, no sé si te da una solicitud para unirte, vos la tenés que aceptar y te va a mandar con otros compañeros. Y ahí se ponen de acuerdo para tomar los datos. A ver, espérame que te busco. Julián y Nicole, ustedes dos me aparecen sin asignar, pero no sé por qué no los puedo agregar. Esta persona no puede unirse a salas para excepción de su subgrupo. Me dice eso, que no se pueden unir. No sé por qué será. Pero bueno, si quieren pónganse de acuerdo entre ustedes dos, Julián y Nicole, y tomen datos
de alguno de los tres materiales, ¿sí? Y después lo grafican en GeoGebra, ¿de acuerdo? Así que nada, Nicole, elegiste uno de los tres. Si ves que terminás y todavía no volvemos, hacerlo con otro también, ¿vale? Hacer las mediciones y lo graficás todo en GeoGebra. Vos también, Julián. Pónganse de acuerdo entre ustedes. Sí, yo tampoco sé por qué a veces no me deja agregar a las salas. Es como que hay algunos usuarios que tienen algunas cuestiones como sin permiso para realizar. Pero nunca entendí si es porque ingresan sin una cuenta de Microsoft o entran como invitados, ¿no? No entiendo muy bien cómo funciona eso, pero bueno. Bueno, ya estamos todos de nuevo. Vamos a ver los datos cómo les quedaron. Ok. Bueno, sobre el acrílico, ¿alguien me puede dictar los valores que recibieron? ¿Alguien me puede dictar los valores que sacaron del acrílico? Dale, Samira, sí, vamos a hacerlo. Por ahora lo que necesito es que me dicten los valores, así después los paso a GeoGebra. Lo tengo en grados, profe, no lo pasé a la otra unidad. Sí, en grados, sí. Ah, en grados, Sí, bien. es más, yo les dije que no lo pasen a Radianos. Ah, listo. Entonces, en grado incidente con 10 me quedo con 7 Sí, la refracción. En 20 me quedo con 14. sí, En 30 me quedo con 20. En 40 me quedo con 25. sí, En 50 me quedo con 32. sí, En 60 me quedo con 37. sí. En 70 me quedo con 40. Sí, Y en 80 me quedo con 42. Pero bueno. igualmente lo hice a los números que yo pensaba, porque era como medio complicado Sí, distinguir. sí. Sí, bueno, es la idea. Justamente la idea es que cada uno lo anote con lo que pudo ver, ¿no? Porque Ok, eso deja en evidencia que la medición también tiene su nivel de error, ¿no? ¿El resto que hizo con acrílico les quedó más o menos parecido a esto? No, me quedó igual. Sí, igual, genial. Bueno, Sí, vamos sí. con el aceite ahora. ¿Alguien que me pueda dictar de aceite? A mí el del aceite me dio todo lo mismo, excepto el 70 y 80. En 70 grados me quedó 42 de refracción y en 80 me quedó 45 de refracción. Muy bien. ¿El resto les quedó así también? sí, también. Genial. Bueno, y vamos con el agua ahora. ¿Alguien que me pueda dictar del agua? A mí en 10 me quedó 9. Sí, En 20 estaba entre 2, así que elegí el 15 porque estaba entre 15 y el 16. bueno, El 30, el 24. En 40, 30. En 50, 36. En 60, 42. En 70, 46. Y en 80, 50. Y a partir de los 40 de incidente me empezó a aparecer la reflexión. Yo los anoté, pero no sé si hay que agregarlos o no. no hay que agregarlo, pero es un buen dato. Es un buen dato entender que en el agua refleja antes que en las otras dos, ¿no? Claro. Hay algo ahí que tiene que ver con el índice de refracción que la hace reflejar. Pero bueno, eso sería para otro análisis. ¿Alguien más que haya hecho agua le coincide con esto? Sí, a mí me coinciden todos los valores. Espectacular. Muy Sí, a mí bien, también. perfecto. Bueno, entonces ahora tengo que abrir GeoGebra. Voy a hacer así la pantalla dividida. Y la idea era venir a cada tabla. En el eje X ponemos el incidente. 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y en el eje Y vamos poniendo los refractados. Comenzamos con el acrílico. 0, 7, 14, 20, 25, Profe, ¿podría compartir 32. pantalla de lo que está haciendo en GeoGebra? Tendría que estar compartiendo. No se ve nada. No. ¿Ahora? Por ahora, a mí no me aparece nada por ahora. Yo ahí veo, tengo que por lo menos. ¿No lo ven todavía? Yo sí lo veo, profe. Sí, ok. Los que no lo ven tendrían que ver debe ser algo de la configuración de su Teams. No sé cómo será. 17, 40, 42. Esto lo voy a sacar en una captura. Se los paso por el grupo de WhatsApp. Esta es acrílico. Bueno, entonces, en el acrílico nos quedó con esta gráfica. Fíjense la forma que tiene esto. Arranca pareciendo una recta, pero en los ángulos mayores se nota que se achata, ¿no? Se vuelve cada vez más constante. Eh, es la forma en la que nos quedó la gráfica. Esto fue acrílico. Voy a ocultar acá los puntos
y vamos a armar el del aceite. El del aceite nos quedó todo igual, excepto por los últimos dos ángulos, y tiene esta forma, ¿no? O sea que la punta nos quedó menos achatada, pero se nota que hay alguna curva acá, ¿sí? No tiene la forma de una recta constante. Comienza siendo recta y luego se achata un poco. Esto fue entonces aceite. Y vamos por último al agua. 0, 9, 15, 24, 30, 36, 42, 46, 50. El agua empieza a curvarse mucho antes. O sea, viene con una formita como de curvas, ¿no? No corresponde tanto a una línea recta. Bueno, eso es lo que tenemos. Y lo que yo les quería mostrar, lo que yo les decía que yo quería comparar, era que para que veamos un poquito cómo se representa esto, ¿no? Porque la ley de Snell nos dice que el índice de refracción de un medio por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción del otro medio por el seno del otro ángulo, ¿no? Del ángulo refractado. O sea, acá nosotros teníamos por un lado aire y por el otro lado acrílico, por ejemplo, ¿no? La luz venía con un determinado ángulo, que acá nosotros podemos llamar X, porque es el ángulo que estamos usando en el eje X, y se refractaba con otro ángulo que podemos llamar Y, porque es el ángulo que usamos en el eje Y, ¿no? O sea, esto nos quedaría así. El n del aire es 1. 1 por el seno de X es igual a el n, en este caso del acrílico, en el ejemplo, por el seno de Y. ¿Me siguieron acá? Así que esto me queda borrado. El acrílico sería para el eje Y, ¿no? El acrílico sería el ángulo del eje Y porque va desde aire hacia acrílico. Entonces incide en el aire y refracta en el acrílico. ¿Me seguís? Sí, sí. Perfecto, bien, genial. Bueno, entonces ahora podemos despejar el eje X, despejar el eje Y. Me queda Y es igual a, paso, n a dividir el seno de X dividido n. Y el seno se cancela como el arco seno, ¿no? ¿Estamos bien acá? Lo único que hice fue despejar Y. ¿Me siguen? Sí. Grafiquemos eso a ver cómo queda. Acá yo tengo que dividir por el índice de refracción, en este caso del acrílico. Y eso se puede googlear. O sea, yo puedo poner índice de refracción del acrílico. Me da 1,49. Esto es porque yo lo que quiero hacer es una comparación nada más. Y ver si la forma que nos quedó en la gráfica tiene que ver con lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces acá tengo que dividir por el índice del acrílico, que es 1,49. Fíjense. Esta es la función que me queda. Voy a hacer zoom. Y esta es la forma que tiene, ¿ven? Bueno, es por esto que yo les decía que me está quedando todo en radianes. Porque fíjense, medio pi es 1,6 aproximadamente. Esto es medio pi, 1,57. En medio pi serían los 90 grados, ¿sí? Entonces, la forma que tengo es una recta que luego se vuelve cada vez más chata, ¿ven? Entonces, esto es lo que a mí me quedaría para el acrílico. ¿Lo llegan a ver? Y ven que es Sí, parecido a lo que a mí me quedó. Voy a ocultar esto y voy a mostrar los del acrílico. Acá en gran escala porque está en grados, no está en radianes. Pero es esa primera parte, ¿no? Es una recta que se vuelve cada vez más chata. ¿Se entiende lo que les estoy mostrando? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, Genial, sí. buenísimo. Muy bien. Entonces, ven que el modelo que estamos usando sirve. O sea, lo que nosotros encontramos de manera empírica, ¿no? Con el experimento, tiene la misma forma de lo que estábamos buscando de forma teórica, cuando despejamos el eje Y. La variable Y que sería el ángulo refractado, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos acá. Vamos al trabajo práctico y vamos a ir viendo las consultas que nos hace. Por un lado dice, ¿qué material utilizaste? Bueno, ¿hay alguna relación directamente proporcional entre ambos ángulos medidos? O sea, hay una relación lineal, eso es directamente proporcional, entre el ángulo de incidencia y el ángulo refractado. Como vemos, no es lineal la relación, ¿no? En la parte teórica se aprecia bastante bien. Y en la parte práctica también, porque si bien comienza siendo lineal, al final se achata y queda como una curva, ¿ven? O sea que acá no es lineal. Y está justificado por la forma de la gráfica. Algo más que se puede agregar acá es que al comienzo tiene forma lineal. Y esto también tiene que ver con la parte teórica. Tiene que ver con que los senos de los ángulos pequeños corresponden
o tienen una correspondencia casi lineal, los senos de los ángulos pequeños. Entonces, en ángulos pequeños parece que tiene forma lineal y luego nos damos cuenta de que no. La respuesta anterior cambia si considerás la incertidumbre de las mediciones. ¿Cómo sería considerar la incertidumbre? Si yo quiero considerar la incertidumbre de las mediciones, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Tendríamos que venir acá y marcar cuál es el error de medición. Si es un grado, lo que se hace es se marca el mayor y el menor, una cosa así. Entonces lo que yo digo es que de donde yo estoy parado, tengo un grado hacia arriba o un grado hacia abajo de incertidumbre. Y la pregunta es si yo corrijo esa incertidumbre, si la gráfica tiene forma de lineal o no. O sea, lo que me está diciendo es, ¿puede ser que sea por culpa de la incertidumbre que la gráfica no me quede lineal? Lo que pasa es que cuando nosotros extrapolamos la recta, fíjense, la recta le gana a la incertidumbre. O sea, por más que yo ajuste la incertidumbre, no es suficiente para que me quede con forma recta. Aún así se me está yendo a una curva. ¿Lo ven? O sea, con esto lo que estamos diciendo es que no es por culpa de la incertidumbre que no me quede de forma lineal, ¿sí? Si no es lineal es porque hay una relación no lineal. La incertidumbre no llega a ajustar eso. ¿Me siguen? Sí, sí. Perfecto, genial. Siguiente pregunta, dice, ¿crees que hay una forma de mejorar estas mediciones? ¿Qué modificación habría que hacerle al dispositivo? Bueno, ¿alguien quiere compartir sus pensamientos o sus ideas sobre esto? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo mejorar las mediciones o qué cambio le podríamos hacer al dispositivo que estamos usando? ¿Qué les ocurre? ¿No podría ser tal vez cambiar de tenga tanta incertidumbre? ¿Y cómo haríamos eso? Y o sea que al mover los ángulos que dé valores más exactos, o bueno, también la calidad de imagen se podría mejorar. Bueno, esa es una respuesta más específica, ¿no? Es buena. Usar una cámara mejor, obvio. Sí, sí, evidentemente acá había que mejorar la cámara, que tiene una calidad muy mala y que no nos deja apreciar bien dónde cae el haz, ¿no? Bien, es una buena idea. ¿Alguien más? Bueno, a mí lo que se me ocurre es usar un láser que sea más potente, ¿no? Y capaz de un color rojo, porque los colores rojos suelen dispersar menos energía, disipar menos energía cuando fluyen. Entonces, de esa manera podríamos tener una medida más precisa, ¿no? Con un láser que esté más concentrado y que tenga más intensidad, se va a dispersar menos y vamos a poder medir mejor. Y luego tratar de usar un transportador que sea más exacto, ¿no? Que tal vez con alguna medición digital de los ángulos para que no se preste tanto a la apreciación del ojo humano, ¿no? Y que entonces la medida sea un poquito más exacta. O sea que ahí tenemos tres cuestiones. Una es mejorar la calidad de la imagen, de la fotografía, mejorar la calidad del haz de luz, que sea más intenso y que esté más concentrado, y mejorar también la calidad del transportador, de la medición de los ángulos, ¿no? Que sea mucho más preciso. Eso es lo que se podría hacer. Bueno, luego nos pregunta sobre esta relación. Hay una relación que es proporcional, pero no es directamente proporcional. O sea, cuando vemos, no es una línea recta. Hay una proporcionalidad, pero que tiene más que ver con una función seno que con una función lineal, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Vamos a la tercera parte. En la tercera parte lo que hace es comparar con el modelo teórico. Entonces lo que nos dice es que como la relación no es lineal, es difícil darse cuenta si está coincidiendo o no. Tiene la misma forma, pero no sabemos si coincide o no coincide. Entonces lo que se puede hacer es llevar la relación a una forma lineal, porque nosotros tenemos en ley de Snell que n por el seno de los ángulos es constante, o sea, n1 por el seno del ángulo 1 es igual a n2 por el seno del ángulo 2. Entonces lo que se puede hacer es decir, bueno, ahora el seno del ángulo 1 va a ser, en este caso, x, y el seno del ángulo 2 va a ser y. A ver,
Déjeme pensar. No, al revés. En este caso, este va a ser... Si esto es aire, claro, a esta yo la voy a llamar Y por una cuestión de comodidad. Esto va a ser Y y esto va a ser X. Entonces, ahora me va a quedar el N del aire, que es 1 por Y, es igual a el N2, que puede ser el acrílico, el aceite o el agua, por X. Entonces, ahora sí me queda una relación lineal, ¿ven? Me queda que Y es igual a N2 por X. Entonces, N2 sería la pendiente. Así, la pendiente de esta recta va a ser el índice de refracción. O sea que ahora el eje X va a ser el seno del ángulo refractado y el eje Y va a ser el seno del ángulo incidente. ¿Se entiende esto? De esta manera, llevamos la relación a una relación lineal. ¿Por qué? Porque los senos de los ángulos tienen una relación lineal. Y ahora, si hacemos eso, vamos a poder comparar con el modelo. ¿Sí? Así, acá yo voy a tener el eje X y el eje Y. Dijimos, el eje X es el seno del ángulo refractado. Pero yo acá lo que tengo que calcular es el seno, o función seno. Excel calcula el seno con radianes. Entonces, yo tengo que usar una función para transformar de grados a radianes. Pero ustedes en la calculadora directamente ponen seno de 10 y ponen acá el valor. Les tendría que dar esto, 0,17. A ver, quiero ver si está bien. Hago el seno de 10. Sí, me da bien, ¿ven? Pero bueno, si yo quiero automatizar todo en Excel, tengo que usar la función. Uso función seno para calcular el seno de un ángulo y función radianes para pasar de grados a radianes. ¿Sí? Pero bueno, yo tengo facilidad con el Excel. Ahora esto lo transporto acá y ya tengo todos los otros ángulos calculados el seno, ¿eh? Y lo automatizo. O sea, termina siendo mucho más fácil. Y ahora lo único que tengo que hacer es copiar y pegar acá. Tendría que hacer un pegado especial para pegar solo las fórmulas. Y no me quedó. Solo acá. Ah, sí, me quedó. Sí, está perfecto. Y estos son los valores del aceite. Y una vez más, ahora con el agua. Esto es X y esto es Y. Y ya tengo todos los valores en el caso del agua. Perdón, profe, pero ¿qué cuenta habría que hacer si nosotros estamos con la calculadora? El seno del ángulo. Ok, listo, gracias. O sea, para el eje X tenés que hacer el seno del ángulo refractado, lo que antes era el eje Y. Para el eje Y tenés que hacer el seno del ángulo incidente, lo que antes era el eje X, ¿sí? Ok, Entonces, listo. para el eje X tengo que hacer el seno de 0, el seno de 7, el seno de 14. A ver, quiero ver si lo hice bien o lo hice al revés. Ah, lo hice al revés, o sea, esto es Y y esto es X. Perdón, ¿eh? Esto es Y y esto es X. Y volvemos acá. Esto es Y y esto es X. ¿Sí? Para el eje Y tengo que usar el incidente para el eje Y. Y para el eje X tengo que usar el refractado. Acá a ver si lo puedo poner entre paréntesis, así les queda. Es el seno del ángulo incidente y acá es el seno del ángulo refractado. Bueno, y esto lo tendríamos que llevar ahora a GeoGebra y tendríamos que verificar que nos quede una recta, ¿no? Ahora sí tiene que tener forma de recta, porque justamente al calcular los senos de los ángulos en lugar de los ángulos, nos queda una relación lineal. El seno de un ángulo es igual a un valor por el seno del otro, ¿no? Y justo ese valor es la pendiente que va a ser el índice N, ya sea del acrílico o del aceite o del agua. ¿Bien? Bueno, entonces voy a separar de nuevo las pantallas. Acá tendría que borrar lo que estaba haciendo antes. Y bueno, acá me va a quedar al revés. En el eje X voy a tener el seno de los ángulos refractados. Para el acrílico esto va a ser 0, 0.122, voy a ir redondeando. 0.242, 0.342, 0.422, 423, 0.523, 0.602, 0.643, 0.669. Eso es el eje X, es el seno del ángulo refractado. Ahora el eje Y es el seno del ángulo incidente. Y me tendría que quedar con forma de recta. 0.174,
0.342, 0.5, 0.643, 0.766, 0.866, 0.94, 0.985. Una curva, o sea, es como una recta, pero al final también forma una rara. Claro, lo que pasa es que acá sí está influyendo el margen de error, ¿no? Porque sí tiene forma de recta, pero se puede ajustar la recta, ¿no? Fíjense, si yo quiero ver la recta esta vez, cuando yo haga la extrapolación, ven que los datos no caen tan lejos. Acá los datos caían muy lejos de la recta, ¿ven? Pero acá los datos no Claro. caen muy lejos. O sea, el error puede ajustarse y me termina quedando una recta, ¿lo ven? Sí, sí. Sí, Sí. genial. Entonces sí, acá obviamente hay una curva así medio zigzagueante, pero eso se puede explicar como un error de medición o un error de margen de error por los aparatos que estuvimos usando, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es calcularle la pendiente a esta recta. Si se acuerdan, teníamos que usar la herramienta ajuste lineal y luego venir acá a álgebra, y este valor de acá va a ser la pendiente, ¿ven? Se los pego en el WhatsApp. Esto es acrílico. Me da un índice de refracción de 1.468, que es la pendiente de la recta, ¿eh? Cuando yo lo había googleado, el índice me daba 1.49, ¿no? A nosotros nos quedó 1.47. Y bueno, puede ser porque sea otro tipo de acrílico o puede ser por alguna cuestión de error de medición, nada más, pero no es mucha la diferencia, ¿no? El valor real, digamos, es 1.49, aunque no estamos muy seguros porque puede ser otro tipo de acrílico el que estamos usando, y a nosotros nos dio 1.47. No sé si esto nos da info sobre los índices de refracción, pero parece que no. Solo nos indica cómo usarlo, pero no nos está diciendo cuánto vale cada cosa. No, bueno, no importa. Bueno, más allá de todo eso, eso tendríamos que hacerlo con las otras dos, con los otros dos materiales, ¿no? Calcular el seno del ángulo de refracción del aceite y el seno del ángulo de incidencia del aceite, y volver a hacer todo el ajuste. Que bueno, lo vamos a hacer porque ya los calculamos todos, así ya los tenemos. Vamos con el aceite. Tengo que modificar acá los valores del aceite, estos, los del eje X. Tengo 1.22, 2.42, 342, que en el aceite coincidían todos menos los últimos dos. Y también acá me están coincidiendo obviamente todos, y los últimos dos son los que cambian. 669, el anteúltimo ángulo, y 707, el último ángulo. Bueno, eso obviamente me va a cambiar un poco el ajuste lineal. Y para el aceite me da 1.41. ¿Está todo bien? Así que este es el aceite. Voy a sacar una captura y se las paso al grupo de WhatsApp. Tengo acá aceite. Me dio... la vez pasada yo lo sabía. Le pongo también el índice de refracción, que me dio 1.413. Bueno, y vamos con el agua. Ya terminamos. Vamos con el agua. 56, 259, 407, 05, 588, 669, 719, 766. Esa es la que nos quedó para el agua. También herramientas, ajuste lineal, ajustamos linealmente, álgebra, y nos da 1.31 el índice de refracción del agua. Sacarle una captura y se les pasa al grupo. Muy bien. Bueno, si quieren esto se puede comparar. O sea, yo lo que tendría que hacer ahora es venir acá a Google y buscar, por ejemplo, índice de refracción del aceite, y me da 1.47. Lo que yo vi del aceite es que depende mucho del tipo de aceite, o sea, si es aceite vegetal, si es aceite animal, si es de qué tipo de vegetal es o no. Entonces, no sabemos qué aceite se usó para este ejercicio, ¿no? Pero nos dan más o menos ahí en el orden de 1.45. A ver, ¿qué tenemos acá? Aceite de semillas de moringa, dice. Índice de refracción 1.46. Acá tenemos aceite de cártamo o de oliva,
1.46, 1.44. O sea que depende de qué aceite se usó, va a ir cambiando el índice. Acá es 1.51. Creo que es. Bueno, de acá la conclusión que sacamos con el aceite es que nos faltan datos. O sea, el laboratorio tendría que darnos más información sobre qué tipo de aceite se usó o qué índice de refracción tenía el aceite. Para el agua, el índice de refracción del agua es 1.333, que esto sí tiene más sentido con lo que nosotros recibimos, que es 1.31, ¿sí? 33.3 es el del agua. O sea que ahí nos coincide bastante bien, igual que con el acrílico. Hay una coincidencia interesante en eso. Y probablemente va a depender del tipo de agua, ¿no? Si el agua está más salada, va a refractar más. Entonces no sabemos tampoco qué agua se usó, si es agua destilada, si es agua salada, si es agua dulce, y eso afecta también a la muestra. Ahí sería interesante recibir un poquito más de información del laboratorio, que nos digan qué acrílico se usó, qué aceite se usó y qué agua se usó, para tener un poquito más de información para sacar mejores conclusiones, ¿no? Pero bueno, acá lo que hicimos fue transformar una ecuación que era una ecuación sinoideal, o sea, una ecuación de tipo seno, a una ecuación lineal. ¿Sí? Tomamos como variable el seno de los ángulos. Nos quedaron rectas lineales y se pudo ajustar para comparar con la teoría. ¿Bien? Bueno, veamos las preguntas que nos hace. Dice, ¿es un gráfico de tipo lineal? Evidentemente sí, es una lineal. Tiene sus errores de medición y demás, pero es una lineal. ¿Qué te dice eso del modelo de Snell? Bueno, lo que nos dice es que el modelo funciona. Como habíamos dicho antes, cuando teníamos la curva era difícil comparar para ver si coincidía o no. Pero cuando pasamos al modelo lineal, el modelo lineal coincide con lo que estamos buscando. Y justamente, por ejemplo, en el agua y en el acrílico nos coincidió bastante bien el índice de refracción también. Entonces, evidentemente el modelo funciona. Eso es lo que nos pregunta, ¿no? ¿Es buen o mal modelo para describir el fenómeno? Es un buen modelo, como vimos, o sea, es la misma respuesta, ¿no? El modelo está funcionando muy bien. ¿Te parece apropiado? ¿Te parece imperfecto? En realidad acá lo que a mí me parece imperfecto es el sistema de medición que estamos usando, ¿no? O sea, el experimento en sí es imperfecto, por supuesto. Y se podría mejorar mucho, como ya hablamos, ¿no? Es muy diferente lo que predice el modelo con lo que registraste. Bueno, como vimos, no. Lo que el modelo predice coincide con lo que registramos, más allá de algún que otro margen de error, ¿no? Bueno, acá dice hallar la pendiente del gráfico. Si el gráfico es una recta, la pendiente debería corresponder al valor del índice de refracción, ¿sí? Bueno, eso ya lo vimos, que coincide. Y acá nos pide que pongamos los valores. Para el acrílico nos dio 1,47, para el aceite 1,41, para el agua 1,31. Bueno, dice, ¿qué significa que un material tenga un alto índice de refracción? Bueno, eso lo habíamos visto en clase, ¿no? Cuando tiene un alto índice de refracción significa que la luz se mueve mucho más lento y que, por lo tanto, se desvía más del recorrido que estaba realizando. Hay una desviación mayor. ¿Significará que refracta más la luz? Si tiene más índice de refracción, refracta más la luz, ¿sí? ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? La luz se mueve más lento, se desvía más. Utilizando las mediciones hechas, completar el siguiente cuadro comparativo. Bueno, el cuadro comparativo lo podemos ver acá, comparando para cada ángulo su correspondiente en el acrílico, en el agua y en el aceite. Por ejemplo, a 20 grados de acrílico se refracta a 14, en el aceite a 14 y en el agua a 15. O sea, 1 grado menos se refracta. A 40 en el agua es 30, en el aceite es 25 y en el acrílico 25. O sea, en el agua se refracta 5 grados menos. A 60 grados el agua es 42, el aceite y el acrílico 37. También 5 grados menos para el agua. Y por último, 80 grados, el agua es 50 y el aceite es 45. De nuevo 5 grados menos que se refracta el agua. El agua se refracta menos que el aceite y el aceite menos que el acrílico.
que va a 42. ¿Ven? Siguiente. ¿Qué relación hay entre esto y su índice de refracción? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? El agua refracta menos, el aceite un poco más y el acrílico más. Bueno, en la quinta parte vamos a hacer el ejercicio al revés. Ahora incidimos desde el acrílico, ¿sí? Y se va a refractar hacia el aire. Acá vamos a trabajar con lo que se conoce como reflexión total interna, que es lo que pasa cuando se supera el ángulo crítico. Cuando el ángulo crítico es superado, el haz de luz va a reflejarse en lugar de refractarse. Bueno, el ángulo crítico funcionaba así. Nosotros teníamos que cuando la luz cambiaba de medio en un determinado ángulo, que es el ángulo crítico, la luz se refractaba a 90 grados. Ese es el ángulo crítico. Y por ley de Snell sacábamos que n por el seno del ángulo crítico es igual a n por 1. ¿No? Esto sería el n1 y esto va a ser el n del aire en este caso. Que claro, el n del aire vale 1, ¿no? O sea, yo tengo n por el seno del ángulo crítico es igual a 1. Eso es lo que tenemos por ley de Snell para el ángulo crítico. Es de un haz de luz que incide en el acrílico, en el aceite y en el agua y tendría que refractarse hacia el aire, ¿no? En el ángulo crítico la refracción se da en los 90 grados. Pero si yo supero el ángulo crítico, ocurre esto que se conoce como reflexión total interna, y en lugar de refractarse el haz de luz, se refleja, internamente se refleja, no sale hacia el aire, sino que rebota. Y el ángulo con el que se incide tiene que coincidir con el que se refleja. Esa es la reflexión total interna. Bueno, el ejercicio lo que nos va a pedir es que nosotros lo que nos pide es que nosotros hagamos los cálculos para predecir a partir de qué ángulo se da esta reflexión total interna. Fíjense, si yo despejo de la ecuación de Snell el ángulo crítico, voy a tener que el ángulo crítico es el arcoseno de 1 dividido n, ¿sí? Porque yo paso n a dividir y el seno como arcoseno. Entonces yo puedo calcular para el acrílico, el ángulo crítico va a ser el seno a la menos 1, o sea, el arcoseno de 1 dividido, y vengo acá y me fijo, el acrílico era 1,468. 1 dividido 1,468. Para el aceite, el ángulo crítico va a ser el seno a la menos 1 de 1 dividido 1,413. Y para el agua, el ángulo crítico va a ser el arcoseno de 1 dividido 1,31. Entonces, con el índice de refracción que habíamos calculado antes, puedo calcular ahora los ángulos críticos. Voy a poner shift seno de 1 dividido 1,468. Me da 42,94. 42,94 grados. Es el ángulo crítico del acrílico. Ahora hago lo mismo, pero con el índice del aceite. 45,05. 45,05 grados. Y vuelvo a hacer lo mismo, pero con el ángulo crítico del agua. 49,76 grados. 49,76 grados. ¿Qué tal? ¿Me siguieron acá en lo que hice? Sí, ¿Sí? Buenísimo, muy bien. Entonces, fíjense lo que yo estoy diciendo, ¿no? El ángulo crítico está más o menos entre los 40 y los 50. O sea, si yo uso un ángulo menor a 40, no va a haber ángulo crítico y se va a refractar. Si yo uso un ángulo mayor a 45, a 42 y a 49, va a superar el ángulo crítico y se va a reflejar. Bueno, eso es lo que yo tengo que ver que pase en el laboratorio. O sea, voy a configurarlo de forma invertida para el acrílico, ¿no? Y lo que tendría que pasar acá, entonces parece que se bugueó, voy a volver a ingresar. Lo que tendría que pasar es que ahí está. Tendría que refractar para ángulos menores a 45 en el acrílico, para ángulos menores a 43 tiene que refractar, y para ángulos mayores a 43 tiene que reflejar. Fíjense, en 0 grados refracta a 0. En 10 grados incide y refracta. A ver, puse la configuración normal. No, configuración invertida, una vez más. Ahora sí. En 0 grados refracta a 0. En 10 grados refracta a 15. Fíjense que ahora el ángulo aumenta, ¿no? En vez de disminuir, porque estamos yendo de un índice mayor a un índice menor.
En este caso, de acrílico a aire, ¿sí? En el ángulo 20, el ángulo se abre a 31 más o menos. En el ángulo 30, el ángulo se abre más. En el ángulo 40 se abre un poco más. Y acá llegamos al límite. O sea, acá en el ángulo 40 se abrió a 70 más o menos. Y nuestra predicción dice que si yo aumento más de 43 grados, voy a estar superando el ángulo crítico y se tendría que dar una reflexión total. O sea, si yo aumento a 50, ahora ya no va a refractar más, ¿ven? Y se refleja. La luz rebota en lugar de refractarse. ¿Y por qué ocurre eso? Ocurre porque superamos el ángulo crítico, ¿ven? Qué interesante. Y a partir de ahora, para ángulos mayores, siempre va a refractar. 70 grados refleja a 70, a 80 grados refleja a 80. ¿Ven? ¿Cómo lo ven? ¿Me entienden? Sí, genial. Sí, se Y entiende. vieron que lo que predijimos nosotros con ley de Snell coincide con lo que ocurre en la práctica, ¿no? Cambiamos ahora al agua. Ahora estamos en 80 grados, vamos a ir volviendo hacia atrás y cuando pasamos de 50 a 40 tiene que empezar a refractar. Para ángulos grandes refleja, 70 grados tiene que refleja, 60 grados tiene que reflejar, porque es más del ángulo crítico, 50 grados también tiene que reflejar, porque es más que el ángulo crítico, 50 grados refleja, y si volvemos a 40, ahí estamos por debajo del ángulo crítico y ahí sí tiene que refractar. A ver si ocurre. Bien, refracta. Y fíjense que nuestro ángulo crítico acá era 49,76. O sea que en 50 nos estamos pasando por un poquito nada más, por menos de un cuarto de grado. Pero ya es suficiente para que el agua refleje, digo, y no refracte. Bueno, y pasemos ahora al aceite. También tiene que pasar exactamente lo mismo porque los tres ángulos críticos están en el orden entre 40 y 50. Vamos al aceite. Y bueno, en 40 refracta, y en 50 refleja. Ahí está, en 50 refleja. Bueno, me encanta porque es muy visual, ¿no? Lo que está pasando acá. Y tiene que ver con lo que estamos viendo en forma teórica, ¿no? Y justo coincide lo que nosotros predecimos con lo que ocurre en la práctica. Acá estaría bueno que tengamos ángulos un poquito más justos, ¿no? Por ejemplo, no ir de 10 en 10, capaz ir de 5 en 5, o si se puede, de 1 en 1 mejor, y podríamos ver con más exactitud si coincide bien el ángulo crítico o no. Y es más, si nosotros lo hacemos caer al haz de luz justo en el ángulo crítico, vamos a ver cómo la luz se refracta a 90 grados y tiene que salir exactamente por acá. Y eso también está bueno para ver. ¿Qué más? Sobre el trabajo práctico tenemos algunas preguntas. Ángulo crítico calculado. ¿Entre qué ángulos el experimento comenzó la reflexión total? Bueno, calculamos el agua en 49,7 y entre 40 y 50, ¿no? Y así con el resto. Dice, una vez superado el ángulo crítico, ¿lo que se observa es una reflexión? Sí, es una reflexión. Y el ángulo en el que incide es exactamente igual al ángulo en el que se refleja. ¿Qué es lo que pregunta acá? El ángulo de incidencia coincide con el reflejado, siempre para todos los ángulos, para todos los materiales. Sí, siempre es reflexión, siempre que se supere el ángulo crítico. Bueno, con esto terminamos. Nos quedan algunas preguntas de conclusión, así que yo las voy haciendo y el que quiere y se anima puede ir contestando, a ver si entre todos entendemos cuál es la conclusión más o menos del trabajo y qué se puede mejorar. Primero pregunta, ¿qué es la refracción y qué diferencia hay con la reflexión? ¿Alguien se anima a contestar esto? ¿Qué es la refracción y qué diferencia tiene con la reflexión? La refracción sería algo así como la capacidad de un objeto de torcer, por decir de una manera, la luz. O sea, está buena la respuesta, pero no es muy exacta, ¿no? En realidad lo que está haciendo el objeto es, o sea, el medio a través del cual la luz viaja, es cambiar la velocidad de la luz, ¿sí? Y eso lo que hace es cambiar la dirección que tiene la luz. Ahora, ¿por qué? Porque hay muchos tipos de objetos, ¿no? Están los objetos reflejantes, como son los espejos. Están los objetos opacos, por donde la luz no pasa, ¿no? Y luego están los objetos transparentes, a través de donde la luz pasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un vidrio es un objeto transparente, entonces la luz pasa a través de él
y refracta. Pero un plástico oscuro es opaco, la luz no pasa. Un espejo refleja, ¿no? Entonces, una respuesta correcta sería que la refracción, ¿sí?, es el fenómeno en el cual la luz cambia de medio, por lo tanto su velocidad cambia, se mantiene en la misma frecuencia y la longitud de onda cambia. Ese cambio en la longitud de onda modifica la trayectoria de la luz. Esa sería una buena respuesta. Y si quieren una más cortita, pueden decir que la refracción es cuando la luz cambia su trayectoria por cambiar de medio, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con la reflexión? Es que en la reflexión la luz rebota, no cambia de medio. Choca contra otro medio y rebota, ¿sí? ¿Qué significa que un material refracte más la luz? Bueno, acá va a significar que la luz se va a desviar más, ¿sí? O sea, si refracta poco, la luz se desvía poco. Si refracta mucho, la luz se desvía mucho. Es eso. ¿No tiene que ver con la absorción de si el material absorbe un poco más de luz? No, la absorción es otra cosa. Es una palabra que nunca usamos nosotros, pero la absorción o absorbancia es cuando el medio absorbe la intensidad de la luz, ¿sí? Lo que está haciendo es disminuir la intensidad, pero no tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver es con si la velocidad que tiene la luz en el medio. Si la luz se mueve muy lento, entonces va a refractar mucho más, ¿sí? Okay. Sí, ojo con usar palabras que nosotros no usamos, porque capaz que coloquialmente tenga algún sentido, pero después cuando ustedes lo usan para explicar algo teórico, puede pasar que signifique todo lo contrario de lo que ustedes están contestando, ¿no? Pasó mucho eso en el examen, que cuando querían explicar alguna cuestión del laboratorio, ahora no se me viene ninguna a la mente, pero usaban palabras que no tenían nada que ver con lo que estaban tratando de explicar, ¿no? Entonces, traten de buscar una definición que sea lo más cortita posible y que sea lo menos coloquial posible, o sea, que sea más técnica, ¿no? Como les digo, si hablan de refracción, directamente dicen que la luz se mueve más lento, entonces se desvía. Y si quieren explicar un poco más, van a decir que la luz cuando cambia de medio mantiene la misma frecuencia, pero cambia de velocidad. Por lo tanto, cambia de longitud de onda y por eso se desvía, ¿sí? ¿Cuál de los tres materiales estudiados refracta más la luz? ¿Y cómo pudiste darte cuenta? ¿Alguien que se anime a contestar esto? ¿Cuál fue el material que refractó más? ¿El acrílico, el aceite o el agua? El acrílico. El acrílico, bien. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? ¿Está relacionado con la densidad eso, profe? ¿Está relacionado con la densidad? Sí. ¿Puede ser que sea porque es el más denso? Sí, es porque es el más denso, sí, es cierto eso. Pero más allá de eso, nos damos cuenta de que es el que refractó más porque es el que más modificó los ángulos. O sea, fíjate que el acrílico de 20 iba a 14, o sea, cambiaba 6 grados. En cambio, el agua de 20 a 15 cambiaba 5 grados. En los 80 grados, de 80 a 42, cambió 38 grados. El aceite de 80 a 45 cambió 35 grados. Y el agua de 80 a 50 cambió 30 grados. Entonces, el acrílico era el que modificaba más la dirección del haz de luz, ¿sí? Entonces, en realidad nos damos cuenta con eso, porque el ángulo cambia más. También nos podemos dar cuenta por el índice de refracción. El índice del acrílico era mayor que el aceite y el agua. Bueno, que eso está en el ejercicio 4, ¿no? ¿Qué información sobre el material nos da el índice de refracción? También tiene que ver con la densidad del material. 5. ¿Bajo qué condiciones puede ocurrir la reflexión total interna? ¿Qué tiene que pasar para que haya reflexión total interna? ¿No tiene que superar el ángulo crítico? Bien, Bueno. Tiene que superar el ángulo crítico. Y hay una más, que es que la luz tiene que ir desde un medio más denso hacia uno menos denso, ¿sí? Para que haya reflexión total interna, la luz tiene que ir de un medio más denso a uno medio menos denso y además tiene que superar el ángulo crítico. Muy bien. Bueno, y estas que vienen ahora son un poquito más subjetivas,
de cada uno, así que el que quiera puede contestar sin problema. Primero dice, menciona al menos 2 cosas que hayas aprendido durante este trabajo práctico. ¿Alguien que haya aprendido algo durante el trabajo práctico y quiera compartirlo? Podría ser sobre la reflexión. ¿Sí? ¿Qué fue, Leila, lo que aprendiste? No, o sea, yo más o menos sabía lo de que rebotaba, pero de saber de que a mayor de 40 grados la luz se va a reflejar. O sea, eso yo no sabía. Y bueno, también aprender a experimentar con cosas nuevas Ujú. me pareció interesante. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por compartirlo, Leila. Sí, el hecho este de la reflexión total interna es interesante y está bueno ver cómo la luz se comporta de una forma extraña, ¿no? Porque en lugar de salir, se queda en el mismo medio, rebotando. Y esto se usa en los cables de fibra óptica. O sea, la fibra óptica es luz que está viajando a través de un medio y que no puede salir porque está constantemente reflejándose con esta reflexión total interna, ¿no? Entonces la luz viaja a través de la fibra óptica, rebotando sin perder intensidad. Y de esa manera, cuando llega al extremo, llegan los haces de luz y pueden compartir la información, ¿no? Y es bastante útil. Eh, Está bueno eso. Bueno, siguiente, dice, indica algunas dificultades que tuviste cuando estabas realizando el trabajo. ¿Qué fue lo que más se les complica o lo que más les cuesta? A mí lo que más se me dificultó fue a la hora de hacer las mediciones el poder sacar un número exacto, intentar sacar el número más exacto posible, ya que no tenía tampoco tanta exactitud. Claro, Y eso era lo que prácticamente más difícil de todo. sí. Bien, ¿alguien más? Bueno, ¿y qué cosas les resultaron fáciles del trabajo práctico? Parte, cuadro y ver se refracta la luz, bueno, más o menos eso, y después para graficar. Buenísimo, bien. Sí, hay muchos a los que les cuesta mucho graficar y hay otros que ya una vez que le agarran la mano no es tan complejo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por compartirlo. Y lo último que nos queda es cómo mejorarían el trabajo práctico, algo que cambiarían o que ustedes piensan que pueden modificar para que la experiencia sea un poquito mejor. Tal vez el tema de las mediciones, un poco, que sean un poco más claras. Sí, perfecto. Bueno, sí. Es- es, eh, Creo que eso fue lo que más generó ruido, digamos, es que la manera en la que se miden las cosas estaba un poquito difícil y, y bueno, eso hizo que se pierda un poco de tiempo ahí y que sea un poco frustrante también, ¿no? Pero bueno, es parte también de la experiencia, aunque se puede mejorar. Yo digo que sin necesidad de que haya una inversión muy grande, porque habría que cambiar un poquito la calidad de la cámara y la calidad del láser. Bueno, perfecto. Esto sería todo entonces lo que es del segundo trabajo práctico. La idea sería para mí que ustedes puedan volver a hacer el trabajo, sobre todo para entender cómo leer los gráficos, ¿no? La pendiente de la recta que sacamos con los senos de los ángulos es el índice de refracción del material, por ejemplo, el acrílico, dividido el índice de refracción del aire, ¿no? Y después, sobre esto de la reflexión total interna, tienen que saber bien cómo calcular el ángulo crítico a partir del índice, ¿no? O sea, si ustedes sacan el índice con el ajuste lineal, con eso pueden despejar el ángulo crítico. Y bueno, a partir del ángulo crítico se da la reflexión total. Después, aparte de eso, no hay mucho más para hacer, más allá de las preguntas teóricas, ¿no? El saber explicar bien qué es la refracción, cuál es la diferencia entre un índice de refracción mayor y uno menor, cuándo el ángulo refractado es mayor que el incidente y cuándo es menor que el incidente, y probablemente no mucho más que eso. La clase que viene, la clase de jueves, va a ser una clase de consultas, ¿sí?
Así que yo no voy a preparar nada, la idea sería que ustedes vayan con preguntas, con ejercicios para hacer o temas para repasar y ya el lunes tenemos el examen, ¿sí? Así que bueno, que tengan linda semana y nos estamos viendo el jueves. Nos vemos, profe. Gracias igualmente. Dale, Muchas gracias, chao, Nos profe. vemos. Buena semana Buena semana. igualmente. Saludos, profe.